tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este día precisamente nuestro programa Carta Robada. Carta Robada va a ser el programa en donde usted va a poder pues ubicar lo que en otros noticieros escuchará como mera noticia. Nosotros pretendemos darle aquí a usted instrumentos para poder comprender lo que ocurre. Vamos hacia una nueva forma de periodismo, el periodismo de la mera información, de la mera nota, como dicen, pues ya va a pasar a la historia, de la misma manera en que usted sabe, ya los periódicos impresos, la prensa impresa en general, las propias revistas, pues tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque pues usted ya tiene, o la mayoría de la gente ya tiene acceso a alguno de los dispositivos electrónicos, las computadoras, el propio celular, las tabletas, que hace que la gente se informe mejor en ese tipo de instrumentos, más que estar comprando periódicos. Así que por eso ya Times se retiró, se dice que el Financial Times va por el mismo camino y que aquí en nuestro país pues ya son varios los periódicos, las revistas que enfrentan la bancarrota. Igualmente le podemos decir que muy pronto ya no va a ser necesario que usted consulte noticieros, ya no va a ser necesario que se informe por la mañana en 2 o 3 noticieros, porque usted va a poder enterarse antes de lo que ocurre. Antes de que el noticiero lo saque al aire, usted ya va a saber lo que ocurrió, porque van a venir dispositivos nuevos, aplicaciones como les llaman, en los celulares o en las computadoras, que le van a permitir a usted, por ejemplo, si hay una explosión en Pemex, pues usted inmediatamente la puede sintonizar y al rato le van a llegar solas las imágenes, aunque usted no las pida, a su celular o a su computadora. Así que lo que queda, lo que no le pueden dar las computadoras, lo que no le pueden dar los noticieros, lo que no le pueden dar las tabletas ni los celulares, es precisamente la comprensión de lo que ocurre. Porque ahí es donde estamos muy pobres, déjeme decirle, a pesar de tanto locutor de esos temólogos, ¿verdad?, que se dedican a dividir el mundo en temas. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer así, nosotros vamos a tratar de crear las condiciones para que haya una comprensión, una idea general de lo que ocurre, una hipótesis, si usted le quiere llamar así, acerca de lo que está ocurriendo. Por eso escogimos este nombre de Carta Robada. Vamos a usar ese término. Es una, bueno, usted seguramente conoce esa historia, ese cuento de Edgar Allan Poe, que se basa en un método diferente. No se trata del viejo detective así al estilo Sherlock Holmes, ¿verdad?, que anda juntando evidencias por aquí y por allá, información por aquí o por allá, sino que parte de una hipótesis superior, una hipótesis más amplia, y es la que le permite ubicar al criminal, en el caso de los cuentos de Edgar Allan Poe, al responsable, digamos, del robo, o ubicar en ese caso la carta robada. Por eso escogimos este nombre, porque vamos a tratar de darle a usted elementos de comprensión, no mera información. No mera información. La información, si quiere, búsquela por otro lado y con nosotros venga a tratar de comprender lo que ocurre. Así que vamos a regresar, vamos a ir a un rápido corte comercial para nuestros patrocinadores y vamos a regresar hablándole del tema caliente en este momento, que es Pemex, y le hemos titulado Pemex, la austeridad igual al terrorismo. Regresamos con eso después de estos mensajes.
vamos a trabajar el asunto este de la explosión en Pemex, la del jueves pasado. Usted ya tiene los detalles, ya tiene la información, el número de muertos, a qué horas fue, cómo es que ocurrió, pero bueno, pues hasta ahorita no se sabe qué fue lo que causó. Estamos esperando que el resultado de la investigación que encabeza la Procuraduría General de la República y 2 empresas norteamericanas, según se informa, bueno, pues dé como resultado que fue mejor un accidente, algún tipo de explosión causado por algún problema en el mantenimiento. Le decía yo que preferimos eso porque pues a nadie le gustaría que se iniciara una ola de terrorismo en el país. Pero déjeme decirle una cosa, y esto es lo que nosotros queremos en esta ocasión, pues mantener o sostener como punto de partida para comprender lo que está pasando con la paraestatal. La austeridad a la que ha sido sometida la empresa, la austeridad que se inició por allá a principios de los 90s, esa austeridad ha sido más devastadora para la paraestatal que lo que pudiera haber sido el terrorismo o una serie de actos terroristas. Y esta austeridad proviene, esto es lo importante, de una decisión que se tomó por allá en 1982, cuando sale de la presidencia José López Portillo. Usted lo recordará, al presidente que se decía a sí mismo ser el último presidente de la Revolución Mexicana. Bueno, pues cuando él deja el poder, se abandona la política de que Pemex iba a ser el sustento de la industrialización del país. Fíjese usted, se abandona eso, se lanza una campaña muy violenta en contra de López Portillo, una campaña de desprestigio que seguramente, si usted tiene mi edad o un poco menos, la recordará, porque le pegaron muy duro a ese presidente precisamente cuando dejó el poder, y a partir de ahí, en el gobierno de Miguel de la Madrid, bueno, pues empieza una nueva orientación en la industria petrolera. López Portillo había querido fundamentar en el petróleo, en las ventas, pues, en la exportación de petróleo, un programa para industrializar a México. Buscaba, como lo logró en algunos aspectos, construir la infraestructura básica, construir una industria acerera propia, construir obviamente una industria petroquímica, y bueno, pues el viraje que se da con Miguel de la Madrid es precisamente hacia atrás, ¿verdad? Empieza la economía mexicana a involucionar y Pemex se utiliza a partir de entonces solo para proporcionar recursos para el pago de la deuda. Se consagró a Pemex para ser el aval de la deuda externa e interna del país, incluida la deuda privada, y a partir de ahí empezó la política de desangramiento de la paraestatal. Una política que en cierta forma pues consiste en algo muy sencillo, como ocurrió ahora en el 2012. Pemex tuvo ingresos totales por 1.5 billones de pesos. 1.5 billones de pesos es lo que ingresó Pemex por sus ventas en el exterior y también por lo que internamente pues expende de gasolina. ¿Cuánto cree usted que le tocó a Pemex de todo ese 1.5 billones? O sea, 1,5 millones de millones. Solamente le tocó a Pemex la sexta parte aproximadamente, entre 250,000 millones y 280,000 millones, alrededor de 20,000 millones de dólares para todo lo que significa exploración, para todo lo que significa perforación, para el propio funcionamiento diario, para la extracción diaria de petróleo, para el transporte, para las oficinas, para la administración, para todo. Y en un renglón bien chiquitito, muy chiquitito, están los recursos para el mantenimiento. Imagínese usted cómo se va a sostener un complejo petrolero tan grande como es Pemex, una de las más grandes del mundo. ¿Cómo se va a sostener si solo le dejan así de sus recursos? Porque pues hay que mantener la planta, hay que estarla renovando. El mejor ejemplo, por supuesto, es
el sistema de aire acondicionado del complejo de edificios ahí en Marina Nacional, allá en el Distrito Federal, precisamente donde se dio la explosión. Usted sabe, son 3 edificios, uno muy grande de 54 pisos y 2 menores, ¿verdad?, que se llaman edificio B y también el edificio B2. Bueno, pues estos edificios tienen, fíjense nada más, fueron construidos en 1976, justo cuando empieza el gobierno de José López Portillo, cuando su antecesor Luis Echeverría Álvarez habían decidido también que el petróleo iba a ser la base de la industrialización del país. Desde entonces se construyó ese edificio y desde entonces tiene un sistema de aire acondicionado, pues que es muy viejo, obviamente, pero lo normal es que en todas las oficinas, pues los sistemas de aire acondicionado pues se vayan renovando, ¿verdad?, que se vayan haciendo pues cambios cada X cantidad de años. Cuando eso no se hace, pues se corren muchos riesgos. Pemex pidió a la Secretaría de Hacienda, que es la que se queda siempre con el 1.5 billones de los ingresos de Pemex, se queda con todo y después regresa un poco a Pemex, le pidieron para organizar este cambio de aire acondicionado y pues la lana nunca llegó. Nunca llegó el secretario de Hacienda, ni Cartes, que era antes, ni este señor Cordero, y los anteriores tampoco. Vamos a ir a una pausa y regresamos contándole esta historia, porque también vamos a hacer por secciones este noticiero. Estas van a ser las historias de terror. A esto que vamos a entrar es una verdadera historia de terror, la destrucción de Pemex y la involución de la economía de nuestro país. Regresamos con eso después de esta pausa. Que le vamos a contar, bueno, en general, déjeme anunciarle de una vez para los que nos están oyendo por primera vez, nosotros vamos a dividir este programa en secciones para que sea más fácil y llevadero y además divertido. Una de esas secciones va a ser las historias de terror. Ahí nosotros le vamos a presentar todo aquello que ha causado lo que son historias difíciles, historias muy duras en nuestro país. Muchas tienen que ver obviamente con el deterioro económico de los últimos 30 años, otros pues tienen que ver también con hechos delictivos. También vamos a tener que hablar de algunas de esas historias y los vamos a poner en la categoría de historias de terror. También vamos a tener una sección que se llama Los ricos también lloran. Esa a usted le va a gustar mucho y ahí vamos a hablar de las vicisitudes de las grandes empresas, los bancos, que parecen, ¿verdad?, muy poderosos, pero que pues enfrentan también el miedo de la bancarrota y muy seguido. En fin, vamos a la sección donde vamos a narrar la historia de lo que pasó con Pemex y la razón por la cual Pemex puede estar en este momento sufriendo las consecuencias de una política de sacrificio, de falta de mantenimiento, de attrition, como le llaman en inglés, o sea, que la planta productiva se sobreutilizó y genera todo tipo de accidentes. Mire, empezó el asunto, le decía yo, allá en los tiempos de López Portillo, cuando José López Portillo deja la presidencia en medio de una campaña muy violenta de calumnias en su contra, de desprestigio, denostaciones verdaderas. La derecha acá en el norte del país pues estaba muy dura, lanzada en contra de López Portillo, y bueno, entra Miguel de la Madrid, el presidente que lo sucede, y ordena una reversión de toda la política de industrialización. La política de López Portillo era petróleo para el desarrollo, utilizar el petróleo para
financiar la industrialización del país. Usted sabe que nosotros no somos un país desarrollado, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni siquiera un ferrocarril decente, ¿verdad? Tampoco tenemos refinerías, que es verdaderamente ridículo, ¿verdad? Porque somos un país petrolero que no tiene refinerías, como bien dicen los españoles, ¿verdad? Entonces, pues todo eso se trataba de construir en base a la utilización de los recursos petroleros. Llega Miguel de la Madrid y le da para atrás a todo eso, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde están los que verdaderamente mandan, ¿verdad? La ciudad de Nueva York, a veces en la ciudad de Washington, no siempre mandan desde los que están en Washington, pero en aquel tiempo estuvieron los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan, a lo mejor usted los recuerda por ahí, y ambos gobiernos dijeron, no, México no se va a industrializar, nanay, México no va a ser el Japón al sur de la frontera, no queremos un Japón al sur de la frontera. Lo que queremos, también estaba Kissinger entonces, que era muy poderoso, Henry Kissinger, es lo que ahora es el Tratado de Libre Comercio. Tratado Comercial de Norteamérica le llamaban en aquel tiempo, y empezaron con la idea de que México debería caminar por ahí y olvidarse de su proyecto industrializador. Eso fue el viraje donde empieza la tragedia de este país. En lugar de buscar la industrialización, algo así como lo que lograron algunos países asiáticos, Corea del Sur, de la que tanto se habla ahora, o lo que lograron, por supuesto, Japón, ¿verdad? Con unas décadas un poco más anterior. En fin, todos esos avances, México se le negaron. México empezó a involucionar para convertirse en una especie de plantación de mano de obra barata, con maquiladoras, todo lo que usted ya conoce muy bien, ¿verdad? Porque ya nadie se lo tiene que contar a usted. Y entonces, bueno, a partir de ahí empieza la tragedia que ahora estamos viviendo. Pemex es solamente una de las víctimas, ¿verdad?, de este proceso de involución, de desindustrialización que inició personalmente Miguel de la Madrid por órdenes desde el Departamento de Estado, ¿verdad?, desde los centros financieros, entre otros del propio Kissinger, que en aquel tiempo, usted ya no lo recuerda, ¿verdad?, ahorita ya no cuenta, pero en aquel tiempo era muy poderoso. Vamos a regresar, les platicamos más de esta historia de terror después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que el viraje donde se inicia la tragedia de este país, ¿verdad? Porque hay que entenderlo así. Cuando uno empieza a creerle a los temólogos como Carmen Aristegui, todos estos periodistas que se la pasan dividiendo el mundo en temas, ¿no? Porque el mundo está lleno de temas, dicen, y el tema de hoy, el tema de ayer, y el tema hoy es... Y el tema es, no existe ese mundo de temas, el mundo no está compuesto por temas, el mundo no está dividido en cuadritos, en secciones, en departamentos, no, el mundo, la sociedad es un proceso, y los procesos se pueden comprender legítimamente. La mente humana, está probado, fue creada con esa facultad de comprender los procesos. Cuando usted a la mente humana le mete mucha información así dividida en cuadritos, lo único que hace es no solo confundirla, sino que la deprime, ¿verdad? Porque entonces todo se ve así como que no sabe uno ni por qué. Ay, es que hay crisis. ¿Por qué la crisis? Pues no sabemos, pero hay crisis. Así como si la crisis fuera como aquel en los tiempos de Grecia, ¿no? Como una maldición de los dioses. Es que la crisis, los disque sabiondos economistas acá del Tecnológico de Monterrey, de esas universidades, es que la crisis se revertirá para el tercer trimestre, que la crisis que nos afectó en el 2008 todavía nos afecta, todas esas peroratas, ¿verdad?, que lo único que significan es incomprensión. No saben por qué sucede nada, solamente lo dicen ya que sucedió, ¿verdad? Y luego de pilón estos periodistas al estilo de Carmen Aristegui, como decía, temaólogos, especialistas en los temas, pues vienen y lo confunden más a uno, lo desmoralizan finalmente, ¿verdad? Porque pues uno dice,
pues ¿cuándo voy a poder yo juntar tanta información? ¿Cuándo yo voy a poder memorizarme toda esa titipuchal de información, de noticias diarias? Pues nunca, ¿verdad? Y luego reúnen a estos pedantes como Sergio Aguayo y todos estos disques sabiondos acá, disque a interpretar lo que ya ocurrió. ¿Para qué interpretan lo que ya ocurrió? Vamos a entender por qué ocurren las cosas, por qué no nos dan causalidad. Cuando usted quiera asustar a uno de esos pedantes que se dan acá mucho, le ponen mucha crema a sus tacos, pregúnteles por la causalidad. A ver, explíquenme, ya sé que pasó esto, ya sé que pasó lo otro, ya sé que el tema es este, ya sé que el tema es otro, pero explíquenme por qué, o para dónde van las cosas, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿A dónde van los procesos? Eso es lo que ahora debemos exigir. Eso es, ya basta de la dictadura, de los informadores, ¿verdad? De los temaólogos que se la pasan dando los temas que finalmente nos dejan la cabeza dividida en cuadritos. Bueno, y en ese sentido le decía yo, si vimos la explosión en Pemex y asumimos, vamos a partir, ¿verdad?, de una duda razonable, esto del terrorismo, vamos a decir como se dice acá en el sur de Nuevo León, no lo creo, pero no lo dudo, ¿verdad? Sin embargo, no es la hipótesis principal. Vamos a suponer que Pemex tuvo ese accidente como resultado del deterioro, de la falta de mantenimiento, que como le decía, de su presupuesto general de más o menos 250,000, 280,000 millones de pesos anuales, pese a que genera 1.5 billones de pesos, o sea, 6-7 veces más. Bueno, de esa porción que le toca a Pemex, una muy pequeña, dijo Carlos Murrieta, el encargado de operaciones, la sexta parte de los recursos de Pemex, que son poquitos, se dedican al mantenimiento. Vamos a suponer que de ahí viene el problema, pero esta política de matar de hambre a Pemex, de deteriorarlo por la vía de negarle los recursos necesarios, básicos, imprescindibles para su desarrollo, es una política deliberada. Se trata, por supuesto, de desmantelar a la industria que le puede dar a México soberanía económica, que le puede servir a México para el proceso de industrialización. Todas las naciones aspiran a eso, todas las naciones petroleras del Medio Oriente, por eso les arman estos conflictos, por eso las invaden, porque pues dicen queremos industrializarnos, el petróleo no va a durar toda la vida, hay que buscar nuevas formas, y aquí en México esa perspectiva se abandonó, le decíamos, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid. Continuó, por supuesto, con el gobierno de Carlos Salinas y fue implementada en lugar de la idea de la industrialización, la política del mercado común norteamericano. Así se llamaba entonces cuando Henry Kissinger lo propuso. Así que no vaya usted a creer que el libre comercio, el Tratado de Libre Comercio del 94, fue una idea de Carlos Salinas. Para nada, ellos no idean nada. Todas estas políticas vienen impuestas desde afuera, ¿verdad? Desde afuera. Lo que aquí llamamos salinismo es en realidad la política que se impuso simultáneamente en todo el continente. Ya lo habíamos comentado en alguna otra parte, aquí en México fue Carlos Salinas, en Venezuela fue Carlos Andrés Pérez y allá en Argentina era Carlos Menem. Eran los tres Carlos, ¿verdad? Los tres Carlos con una misma política económica que, bueno, después se conoció como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Esa política se basaba en un principio básico: no industrialización para México, México exportador de productos maquilados con mano de obra barata y tan, ¿verdad? Claro, todo financiado con el petróleo, pero exportado en la forma exclusivamente de petróleo crudo. Nada de refinarlo, nada de tener refinerías y producir gasolinas o aceites u otros tipo de combustibles, no, nada más crudo. Dedíquense a producir crudo, expórtenlo y con eso pagan la deuda, porque pues se van a endeudar, porque imagínese usted, si usted cambia chile, tomate y cebolla
por maquinaria. Si usted es un país exportador de puras materias primas y las cambia o las tiene que utilizar para adquirir maquinaria, ahí la suma no contiene y usted siempre sale perdiendo, usted siempre sale debiendo, y por eso la deuda crece, crece y crece. Somos un país que exporta chile, tomate y cebolla, ¿verdad? Pero tenemos que comprar todo lo demás, hasta los celulares, ¿verdad? Porque ni siquiera los podemos, esos aparatitos, generar en nuestro país. Y ahí la cuenta pues es desventajosa, ¿verdad? Pues siempre nosotros vamos a comprar cosas, vender cosas muy baratas en los mercados internacionales y tenemos que comprar cosas muy caras, y ahí es donde viene el proceso de endeudamiento creciente que Kissinger y ese grupo de entonces dijo: al cabo que lo pagas exportando petróleo crudo, olvídate de la industria, olvídate de la infraestructura, olvídate de desarrollarte, vas a seguir siendo un país atrasado, nada más que ahora maquilador, ¿verdad? Acá en la zona norte del país pues le dieron forma a esta zona maquiladora, ¿verdad? Que dijeron que era la zona del Tratado de Libre Comercio, la más dinámica, decían en aquel entonces, la zona de crecimiento. Querían, imagínese usted, los periódicos norteamericanos en aquel tiempo, en los 80s, 90s, hablando de 3 Méxicos. Dice que porque el México avanzado, moderno, progresista, creciente era el norte, y el sur, pobre sur, el más atrasado, pobre, con desempleo, miseria, y en el centro pues una zona así medio intermedia que producía una industria, o que tenía una industria de alimentos, de vestido, y que más o menos le iba, pero que lo chido era acá en el norte del país. Esas ideas empezaron a polular, imagínese usted, cuando en realidad lo único que estaba pasando es esta involución, esta desindustrialización, bueno, de la poquita industria que entonces teníamos. Tampoco era mucha, ¿verdad? Pero en vez de caminar hacia adelante, como ha caminado la civilización, ¿verdad? Moderna, de avanzar, de tener infraestructura, luego una porción de industria, luego más industria, y luego desarrollarse, bueno, empezamos a caminar para atrás. Y como ahora estamos, le decía, no tenemos ni siquiera un ferrocarril decente, ¿verdad? Se habla de que se van a construir algunos, ojalá y hubiese ferrocarriles de alta velocidad en el país. Pero toda esta concepción se impuso en México a partir, decía yo, de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, siguió con Ernesto Zedillo, por supuesto, y déjeme decirle, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues fueron una fase todavía más cruel, más destructiva de aquella política que se inició a partir de 1983. Así que la fase de Vicente Fox, Felipe Calderón, pues es una fase más destructiva todavía, porque pues ellos atacaron el nivel de vida de la población. No solamente privatizar lo que fuere, no solamente someter a Pemex a la austeridad, no solamente escamotearle el mantenimiento, sino además una política general de bajar el nivel de vida de la gente y, bueno, pues crear lo que usted ya sabe, ¿no? En términos de 14 millones que se tuvieron que ir a los Estados Unidos, otros 29 millones que están en las calles vendiendo y sobreviviendo a diario, la llamada economía informal, y pues los muchachos, ¿verdad? Lo que más duele, los muchachos jóvenes, ninis que les llaman, que no pueden estudiar, no hay donde conseguir trabajo y andan ahí sobreviviendo, se entretienen, claro, ¿verdad? Con el celular, con el iPod, con la tableta, pero pues no tienen futuro, no tienen para dónde ir. Así que ese viraje empezó en el 82, cuando se decidió que México no iba a aspirar al desarrollo, a la industrialización, y ahí empezó, como le decía, la destrucción del propio Pemex. Vamos a regresar, vamos a ir a un mensaje y regresamos. Bueno, pues le decíamos, y esa es la tesis que queremos demostrar, que toda esta digamos, deterioro de la planta en Pemex, que pudiese ocasionar explosiones o pudiese ocasionar otros accidentes como el que ya ocurrió el año pasado en septiembre, por allá
más o menos en septiembre, sí, en Reynosa, Tamaulipas, cuando explotó una estación concentradora de gas, que fue uno de los últimos incidentes, donde también desafortunadamente fallecieron 23 personas. Ahí se dieron los elementos que uno puede identificar de este deterioro que le digo que sufre la planta de Pemex, precisamente por la falta de inversión, por la falta de mantenimiento, ya que la Secretaría de Hacienda acapara los recursos de Pemex pues para alimentar las reservas internacionales, para el pago de la deuda interna, que es ya más grandota que la deuda externa, ya muchísimo más grandota que la deuda externa, pero que en realidad pues es un camuflaje, ¿verdad? ¿Cómo va a ser deuda interna si se le debe a los mismos bancos que se le debe la externa? ¿Cuáles son los bancos aquí internos que pues son los que le prestan al gobierno, que compran los bondex, que compran los CETES, que compran todos los papeles de deuda también del sector privado? Pues son los mismos bancos a los que se les debe los créditos internacionales. Bueno, pues la lana de Pemex sirve para el aval, para financiar, para cubrir toda esa deuda, y se le abandona en términos de su desarrollo. Esas explosiones en Reynosa, pues fíjese, el detalle no solamente explotó por una concentración de gas, es decir, una mala administración del asunto, sino que ahí perecieron algunas personas que estaban trabajando para una empresa que hacía outsourcing para Pemex. Fíjense ustedes, esto es muy importante porque lo que hacen es que para bajar los costos del mantenimiento o para bajar los costos de la operación se contrata a empresas que bajan los costos efectivamente, pero que no tienen la capacidad profesional para hacerse cargo de muchos de los procesos que solamente los trabajadores y empleados de Pemex dominan. Esto es muy delicado, porque allá en el edificio que explotó el jueves, pues estaba también una empresa de estas de outsourcing haciendo un trabajo sobre mantenimiento de pilotes en el sótano del edificio, de pilotes o columnas que ya tenían algunos problemas, les estaban dando su chañadita, ¿verdad? Pero lo estaba haciendo una empresa de estas de outsourcing, mano de obra barata. Usted ya sabe los outsourcing que son, ¿verdad? Seguramente usted también a lo mejor trabaja en uno, ya sabe cómo se las gastan. Entonces no tienen la gente suficientemente calificada. Recurrir al outsourcing es un error muy grave desde el punto de vista del proceso productivo, puede ser mortal, pero bueno, se sigue haciendo en la medida en que Pemex es saqueado y sometido a una dieta obligatoria. Pero bueno, le decía, lo importante de todo esto en última instancia es, porque recibimos un Twitter, por cierto, nuestro Twitter es @cartarrobada. Ahí nos puede usted preguntar, ahí nos puede, si quiere, insultar, ahí nos puede cuestionar o corregir o aportar lo que usted quiera, ¿verdad? Recibimos una carta un mensaje, perdón, que nos dice que por qué va a ser necesario industrializar al país. Esta persona no lo ve necesario, considera que, bueno, ¿por qué tendría que industrializarse? Ya ve usted que hay un sector de la izquierda que piensa que a lo mejor no es necesaria la industrialización, que México puede seguir su propia ruta, ¿verdad?, hacia una economía campesina, hacia un mundo así medio idílico, bucólico, ¿verdad?, donde todos somos iguales, una forma de organización el estilo de algunos sectores de los indígenas aquí en el país. Pero pues déjeme decirle que eso pues es suicida, porque si usted, o un país, mejor dicho, un país no tiene lo necesario en materia de infraestructura, no puede sostener lo que es natural en el ser humano, que es que la sociedad humana crece, la población crece, es una ley natural. No puede usted detener eso, porque entonces pues se va a meter en un proceso de exterminio, ¿verdad? Entonces, si la población está creciendo naturalmente, a un ritmo natural, entonces usted tiene que proporcionar a la sociedad cada vez más capacidad productiva en su relación con la naturaleza, pues ser cada vez más productivos en términos de generar cada vez más bienes, servicios necesarios
para el bienestar de la gente y tratar de que el nivel de vida siempre sea más alto y en general estar en una dirección de prosperidad, de progreso, que es pues, la ley natural en este universo. ¿Usted ha visto partes del universo que vayan para atrás? ¿Ha visto alguna planta o alguna otra forma de vida aquí en nuestro planeta que camine hacia atrás, que se autoextermine? Pues no, todas crecen, todas progresan, es lo natural en este universo y bueno, pues la sociedad humana tiene que tener eso. Nosotros como país, por lo tanto, si tenemos 112 millones de habitantes y vamos a ser 150 pronto, ¿verdad? Digamos en 2 décadas, entonces usted tiene que pensar en que esos serían esos 38 millones más de mexicanos y mexicanas que va a haber, pues van a necesitar una economía mucho más grande, van a necesitar producir más alimentos, tener más energía, tener más hospitales, obviamente, más carreteras, más ferrocarriles, más escuelas, en fin. Para eso se requiere un proceso de industrialización. Usted no puede alimentarlos simplemente ampliando las hectáreas de cultivo, tienen que producir más en cada hectárea de cultivo. Y el camino correcto, lo que han seguido, por ejemplo, en China, usted va y ve a China, en cualquier periódico vas a ver el camino que decidió tomar China después de dejar a un lado la revolución maoísta. Ellos van en busca de la industrialización. Infraestructura primero, ferrocarriles de alta velocidad, muchas autopistas, aeropuertos, una industria espacial, en fin, y sobre esa base sostener la industrialización. La industrialización quiere decir maquinaria pesada. Ese es el camino que ha seguido la mayor parte de los países asiáticos, ¿verdad? Esa es la política que no estamos siguiendo en Occidente. En Occidente estamos caminando para atrás. Si no, pregúntenle a Mariano Rajoy, ¿verdad?, cómo le está yendo en España, que está aumentando el número de suicidios, 250 intentos de suicidios diarios por personas que no tienen empleo, ¿verdad? Porque Europa está involucionando, se está regresando hacia una edad oscura en donde lo que se está haciendo es pues básicamente aniquilar a la gente. Pues, ¿qué hace la gente sin empleo, sin servicios médicos, sin posibilidades de conseguir chamba, ¿verdad? Y los que tienen chamba ganando cada vez menos, y cada vez son menos los que tienen trabajo todavía en Grecia, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, ni se diga. ¿Qué hace esa pobre gente? Pues son países que están involucionando. Pero eso no quiere decir que los mexicanos tengamos que seguir ese camino. Nosotros mejor tenemos que imitar a lo que están haciendo los países que han decidido el rumbo del progreso. Para eso nos puede servir Pemex, para eso puede servir el petróleo. Cualquiera con 2 dedos, con menos, con un dedo de frente, se da cuenta, ¿verdad? El petróleo, humano, es una riqueza muy importante, la podemos intercambiar por tecnología, ¿verdad?, por desarrollo, por infraestructura. Vamos a preguntarle a los japoneses que andan ahorita, que ya tienen como 5 años en recesión, dicen ellos, que si les gustaría a cambio de petróleo venir a construir algunos puertos en México, algunos ferrocarriles en México, que si les interesaría un acuerdo tecnológico así, por supuesto que sí lo harían. Brincos dieran, como decimos aquí, porque hubiera ese tipo de contratos, ese tipo de acuerdos en naciones como la nuestra. Lo otro, pues no estar en espera de la inversión extranjera, ofrecerle el petróleo a la inversión extranjera para que venga y luego se vaya a la inversión en cartera, como dicen los tecnócratas. ¿Qué es inversión en cartera? La inversión en cartera es cuando te meten la mano y te sacan la cartera, ¿verdad?, y no te das cuenta como país, ¿verdad?, te sacan la lana, le dicen inversión en cartera, pero en realidad pues son préstamos a la deuda de los gobiernos que cobran altísimo, ¿verdad?, y que si no se las pagas te quitan parte del patrimonio nacional. Así que el petróleo tiene que ser para el desarrollo. Vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en los 38 millones de habitantes que va a haber más muy pronto, ¿verdad? A lo mejor vamos a alcanzar a verlos, los que tenemos mi edad, y bueno, pues va a ser necesario para ellos que este país
se industrialice, que vayamos, por ejemplo, a la energía nuclear, que es un tema muy polémico, ¿verdad? La energía nuclear no es popular en Occidente, acá en nuestros países, pues se le considera una especie de monstruo, ¿verdad? Que un día va a explotar y va a destruir a todo el mundo. Pero, por ejemplo, China pues está construyendo 42 reactores. Los coreanos andan un poco menos, ¿verdad? Pero también están construyendo reactores. Los rusos van a hacer pronto un reactor que va a moverse en un barco. Fíjese usted, lo vamos a poder rentar. Vamos a poder decirle, tráigame esa planta nuclear aquí, póngamela en este puerto para que me genere energía por unos 3 años y luego ya a los 3 años se acaba y se va, ¿verdad? Eso están construyendo los rusos en este momento, así que pues esos son los caminos que nosotros deberíamos de estar intentando en base justamente a Pemex, no como el aval de un pago de una deuda que es, pues como lo vemos todos los días, usurera. Felipe Calderón la multiplicó, fíjese usted, la pasó de 1.8 billones de pesos, 1.8 billones de pesos que estaba la deuda del país, o del gobierno, mejor dicho, en el 2006, a casi 5 billones, 4.8 billones que dejó Felipe Calderón cuando se fue del poder, ¿verdad? Con ese tamaño de deuda, pues casi todo lo que genera Pemex se tiene que ir al llamado gasto financiero y además pues tienen que estar alimentando las reservas internacionales. Así que ese proceso de desangramiento de Pemex se tiene que detener, y si la explosión del jueves pasado fue por causa de falta de mantenimiento, bueno, pues ya tenemos la explicación, ya sabemos lo que se tiene que hacer, ya sabemos de dónde hay que detener el desangramiento de Pemex para que por sí misma Pemex puede ser la empresa más petrolera, más importante del planeta. Voy a decir por qué. Porque Pemex no está inspirada en el lucro. Pemex no fue concebida como una empresa para hacer dinero, como alegan algunos economistas. Pemex fue concebida como la empresa de la patria, la empresa que le da riqueza al país, la empresa que va a potencializar a este país, y los que trabajaban en ella, ¿verdad? Los técnicos que trabajan todavía, los trabajadores, la gente que lleva a cabo la chamba, la operación diaria, se consideran a sí mismos de esa manera, son los que manejan la empresa que es el emblema de la patria. Entonces quiere decir que si se les convoca otra vez a la reconstrucción de Pemex, a resolverlo del mantenimiento, a modernizarse, a hacer avances tecnológicos, lo van a hacer porque tienen un impulso espiritual, tienen patriotismo, que eso es lo que se necesita. Usted sabe, es mejor el patriotismo que ser alguien que ambiciona solamente riquezas. Las empresas que se mueven en base a la pura lana, pues no llegan a total condición para volver a ser una de las principales petroleras del mundo y orgullosamente mexicana, sin necesidad de que se privatice. Además, las empresas petroleras privadas, no se crea usted que andan muy bien. Luego le vamos a platicar de cómo andan las empresas petroleras. Regresamos después de este corte para platicarles sobre una empresa petrolera en particular, British Petroleum, que trae muchas ganas de quedarse con Pemex. Regresamos. Bueno, le decía que le íbamos a contar en esto de historias de terror, pues una pequeña historia que publicamos aquí también en elregio.com, que tiene que ver con el papel de la British Petroleum, esta petrolera que tiene, como le decía yo, mucho interés en apoderarse de Pemex en este momento. Es una de las grandes postoras. Quieren entrar, decir que Pemex ya no tiene dinero como para expandirse, que ya no puede hacer más exploración ni extracción, y que por lo tanto es mejor que recurra a ciertos aliados, ciertos socios en las empresas petroleras
internacionales, una de ellas British Petroleum, por supuesto, está la Shell, están muchas, Texaco, Petrobras, que en realidad, fíjese usted, Petrobras es en realidad un camuflaje que utilizan un grupo o grupos financieros para decir que representan a Brasil, ¿verdad? Que son una empresa brasileña, pero en realidad es un camuflaje donde un grupo directivo, que es el que entró a dominar la empresa brasileña, pues quiere venirte también a México disfrazado de empresa petrolera brasileña, ¿verdad? Bueno, pero British Petroleum no, British Petroleum es abierta y bueno, la agarraron hace poquito con las manos en la masa. Fíjese usted que el ataque terrorista que hubo en Argelia, esto porque pues, estamos hablando de explosiones, ¿verdad? No estamos diciendo que lo de Pemex haya sido terrorismo, como le decía, eso pues no lo creemos, pero tampoco lo dudamos. Lo que sí ocurrió en Argelia, en un complejo gasero de la British Petroleum, fue precisamente un espacio que se llama Amenas, es una especie de complejo de gas, casi exclusivamente de gas, y ahí fue Al Qaeda, entre comillas, el que causó esta explosión. Vinieron algunos terroristas que estaban por ahí cerca, en Libia, que estaban en Balí, en fin, que estaban cerca, y muy bien armados, muy bien apertechados, con mucha lana y equipo y todo, pero fueron conducidos por un funcionario nacional de Argelia, pero que trabajaba para la British Petroleum. Y entonces la agarraron con las manos en la masa, financiando a Al Qaeda, imagínese usted, y esas finísimas personas quieren venir acá, los de la British Petroleum, a México, y están muy interesados en Pemex. No podemos dejarles nuestras instalaciones, esas gentes, no podemos permitir que se hagan cargo del petróleo. Nosotros podemos hacerlo, es fácil, hay muchas reservas en tierra, a otras en aguas someras, toda la capacidad que Pemex tiene para salir adelante. Por lo pronto, que le regresen sus recursos para que pueda mantener el mantenimiento, valga la redundancia. Y aquí nos vamos a despedir, lo esperamos mañana a las 12 del día. Todo lo que nos quiera decir, bueno, malo, insultos, todo lo puede mandar a @cartarrobada, que es nuestro Twitter. Esperamos que empiece usted a mandarnos ahí sus puntos de vista, no importa si quiere insultarnos, el asunto es que usted esté en diálogo con nosotros, esté discutiendo, porque aquí no le vamos a dar mera información, esa búsquela en otros noticieros. Nosotros vamos a darle aquí elementos para comprender lo que pasa, algo de causalidad, que es lo que le falta al periodismo en nuestro país. Solo aquí en Carta Robada, que ese es el nombre de nuestro programa. Adiós.